Buenas. En esta pregunta, que es la última de autoevaluación de la unidad 4, nos plantean cuál tipo de acción hormonal suele ser más lenta pero más duradera. Y las opciones son A, la de una hormona que activa canales iónicos por receptores de membrana; B, la de una hormona que actúa por receptores de membrana activando quinasas; C, la de una hormona que actúa sobre receptores intracelulares modulando la transcripción génica; o D, todas las acciones hormonales tienen la misma velocidad y duración. Esta última opción, la D, es un poco sospechosa porque uno tiende a pensar que no todas las hormonas actúan con la misma velocidad y duración, y eso lo podemos pensar en el efecto de las distintas hormonas. No es lo mismo el efecto de las hormonas tiroideas que de la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina suele tener una acción corta, mientras que otras hormonas suelen tener una acción más larga. Y bueno, de las otras que podrían tener sentido, tenemos que pensar un poco de qué depende la velocidad con la que puede responder una célula a una hormona. Y básicamente eso depende de cómo es la cascada de señalización. Y en particular tenemos que pensar que esa cascada de señalización puede hacer dos cosas: o bien activar proteínas efectoras que ya estuvieran en la célula, o bien inducir la síntesis de nuevas proteínas, es decir, la expresión de genes. Entonces, por ejemplo, si vemos la opción B, que dice la de una hormona que actúa por receptores de membrana activando quinasas, eso sería un ejemplo de que se activa una proteína que ya está ahí en la célula, la quinasa. Lo mismo en la opción A. En cambio, la opción C nos dice que es una hormona que actúa sobre receptores intracelulares modulando la transcripción génica. Un ejemplo de una hormona así sería las hormonas esteroideas, las hormonas sexuales, por ejemplo. Y entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que acá se está transcribiendo genes, que probablemente esos genes se vayan a traducir a una proteína y que ese sea el efecto de la hormona. Y si repasamos, dice B1, la transcripción, es decir, la síntesis de un ARN mensajero, que luego será traducido a una proteína a nivel de los ribosomas, es un proceso complejo. Intervienen factores de transcripción, el ARN tiene que salir del núcleo, madurar. Una vez que ese ARN mensajero maduro está pronto, es traducido por el ribosoma, que ese ribosoma tiene que ir acoplando uno tras otro distintos aminoácidos para dar lugar a un polipéptido. Ese polipéptido se pliega en una proteína, y esa proteína muchas veces está compuesta por varios péptidos que se asocian para dar lugar a una proteína funcional. Es un proceso complejo y por lo tanto lento. Esto hace que aquellas hormonas cuyo efecto venga dado por la transcripción y la traducción de genes tengan un efecto más lento, demoren más en aparecer ese efecto, pero en general es un efecto más duradero porque pues, se puede alterar de una manera más drástica o más esencial el funcionamiento de una célula. Un ejemplo típico son las hormonas sexuales. Por ejemplo, las hormonas sexuales masculinas, que tienden a dar el desarrollo de testículos y además de los caracteres sexuales secundarios, van actuando desde la pubertad de una manera muy gradual o relativamente gradual, muy lenta y en cierta manera bastante definitiva a lo largo de la vida del organismo. Eso contrasta muy rápidamente con lo que puede pasar con la adrenalina, que es una respuesta de segundos. Así que, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la opción correcta? La C. ¿Cuál sería más lenta pero más duradera? Una hormona que actúa sobre receptores intracelulares, porque no por eso, sino porque modularía la transcripción génica, que es un proceso complejo, lento, pero cuyos efectos probablemente sean más permanentes.